Hola, hoy vamos a seguir hablando sobre las aproximaciones y veremos cuáles son los errores que cometemos al utilizar números aproximados, como son el error absoluto y el error relativo. Vamos allá. Ya sea porque lo hemos elegido o porque no nos ha quedado más remedio, estamos trabajando con un número aproximado. Unas preguntas que nos podemos plantear son cómo de bueno es ese número, cuánto se parece al valor real o valor exacto, y en definitiva, pues cuál es el error que cometemos al utilizar ese número aproximado en lugar del valor exacto o real. Bien, podemos hablar de dos tipos de errores diferentes. El error absoluto, por una parte, y por otra, el error relativo. Están muy relacionados, pero nos dan informaciones diferentes. En primer lugar, el error absoluto, que lo tenemos aquí a la izquierda, se define como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Y esa diferencia no nos va a importar si es positiva o negativa, es decir, no nos va a importar si nuestra aproximación es por defecto o por exceso, de modo que vamos a utilizar el valor absoluto para calcularla. Así que si os fijáis, nuestro error absoluto siempre va a ser positivo y además lo normal será que estos valores, real y aproximado, sean de una medida, metros, centímetros, segundos, kilos o lo que sea, y por lo tanto el error absoluto tendrá unidades. ¿Qué ocurre con el error relativo? Lo tenemos aquí a la derecha. El relativo se define como el error absoluto dividido entre el valor real y multiplicado por 100. Dicho de otra manera, nos está relacionando la diferencia entre el valor aproximado y el valor real con respecto al valor real. Al multiplicarlo por 100, este error relativo va a ser un porcentaje, no tiene por tanto unidades, y para ver mejor la diferencia entre qué nos expresa el error absoluto y qué nos expresa el error relativo, vamos a ver un ejemplo que tengo aquí preparado. Supongamos que tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos las medidas de una vivienda. Vemos que algunas de ellas son 2 metros, 2 metros 80, 0,40 metros. Y por otro lado tenemos a la derecha la distancia entre Vigo y Pontevedra medida en kilómetros. Y nos dice aproximadamente el Google Maps que esa distancia es de 27,9 kilómetros. Supongamos que en ambos casos estamos cometiendo en esas medidas un error absoluto de 1 metro. Os podréis imaginar que en el caso de las medidas de la vivienda, confundirnos al tomar una de esas medidas o al apuntarla en 1 metro puede conllevar un error más que importante, mientras que confundirnos en 1 metro a la hora de medir la distancia entre Vigo y Pontevedra, que es de varios kilómetros, no nos va a importar tanto. En relación a cuánto es esa distancia, confundirnos en 1 metro es confundirnos muy poco. Bien, veamos algún ejemplo más. Tenemos un valor real o exacto de 2,987 gramos, lo aproximamos a 2,99 gramos y vamos a calcular cuál es ese error absoluto. Habíamos dicho que era la diferencia en valor absoluto del valor real y el valor aproximado. Real menos aproximado. En este caso, valor absoluto de 2,987 menos 2,99. Esto nos da el valor absoluto de menos 0,003 y por lo tanto 0,003 gramos, porque recordemos que tiene unidades. Lo apuntamos, 0,003 gramos. ¿Cuál es el error relativo? El absoluto dividido entre el valor real. Y por 100, pues 0,003 entre 2,987 y por 100. $0,1%. En el segundo ejemplo, 0,007 gramos, valor real, y valor aproximado 0,01 gramos. De nuevo, repetimos, calculamos el error absoluto como valor absoluto de la diferencia entre valor real menos valor aproximado,
0,007 menos 0,01. Nuevamente nos da 0,003 gramos. Y su error relativo, error absoluto entre valor real por 100 y vemos que esta vez es mucho más alto. Redondeo a un decimal y 42,9% es mi error. Si analizamos estos resultados que acabamos de calcular, vemos como a pesar de tener el mismo error absoluto, los errores relativos son muy diferentes. El error relativo nos da una indicación de cómo de buena es esa aproximación en relación al valor real de esa medida, y de manera intuitiva podemos entender que no es lo mismo confundirnos en 3 milésimas cuando la medida real es de 7 milésimas. Es un error mucho más grave, mucho más considerable, que confundirnos en 3 milésimas cuando la cantidad real es de casi 3 unidades. Por lo tanto, podemos decir que el error relativo es el que nos permite decir cómo de buena es una aproximación. Como siempre digo, gracias por estar ahí y ya sabéis que no es difícil, la clave es practicar.